Hola, mis amados hermanos, ¿cómo están? Que tengan un feliz día, un buen día. Nosotros aquí todavía en la casa, como ustedes, pasando esta cuarentena que ha sido difícil, ¿no? Porque no es, o sea, a uno le gusta estar en su casa, pero uno se acostumbró también a estar en la calle. Entonces es complicado estar todo el día aquí encerrado. A veces siento como que me mareo de verme tan apretado aquí en un apartamento pequeño. Pero bueno, gracias a Dios estamos muy bien. Sabemos que ustedes están muy bien también. Mi esposa Virginia, la pastora, está chévere. Todos estamos bien. Y gracias a Dios, bueno, seguimos avanzando, seguimos con salud, seguimos cuidándonos, seguimos orando por esta humanidad, ¿no? Por todo lo que está pasando en el mundo. Ya no es una oración que hagamos simplemente al vecino o al amigo, ¿no? Sino ya ese motivo de oración tiene que ir mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que ir a todas las naciones, un solo mundo, un solo país, una sola familia, bueno. Y bueno, estamos en eso y esperamos que pronto podamos salir de esta situación, ¿no? Tengo entendido que aun cuando salgamos de la cuarentena tenemos que tener mucho cuidado porque el virus todavía no ha sido erradicado, lo cual indica que pudiéramos volver a una situación como esta si no somos precavidos, pues, ¿no? Y aquellos que trabajan con el público ahora tienen que ser más precavidos que antes, ¿no? En cuanto al contacto, ¿no? El contacto con las personas, cómo tienes que protegerte las manos, una mascarilla, cosas de esas. Total que bueno, ya eso lo sabemos bien, la prensa ha documentado bien y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Yo no quiero dejar de darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿verdad? Para que nos mantengamos en comunión, porque es bueno y la palabra de Dios dice que debemos de vivir en comunión, ¿no? Hoy el Señor ha puesto en mi corazón un milagro, un único milagro de este tipo, que solamente lo dice Juan, ¿verdad? Y es relacionado con un ciego, el único milagro que hizo Jesús a alguien que nació en esa condición, a un ciego de nacimiento, ¿no? Yo me veo muy reflejado en eso, ¿verdad? En esta historia y muchos, o la gran mayoría seguramente nos vemos reflejados en esta historia porque eso es, si tú ves bien, ¿verdad? Este es el transitar del cristiano, de tu conversión, cómo tú te conviertes y cómo llegas a los pies de Cristo. Y no voy a seguir explicándote, lo voy a leer. Esta es la palabra de Dios, dice así. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Verdad? Dice aquí, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Jesús está hablando aquí, ¿verdad? De que Él dice que Él debería hacer las cosas mientras que es de día, ¿cierto? Y el día es mientras Él estaba. Y sigo leyendo, versículo 6. Luego escupió en el cielo, hizo lodo con la saliva y lo untó con los ojos del ciego. Con los ojos del ciego. Hizo saliva, en la saliva hizo barro y pum, pum, lo untó. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo.
Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, yo sí, soy yo, decía, no es otro, soy yo, decía el mendigo, ¿no? Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Así de sencillo. Un hombre que se llama Jesús, que yo ni lo conozco, vino a mí, hizo lodo con su saliva, me lo untó en los ojos y me dijo, ándate a lavar al estanque de Siloé, me lavé y ahora veo, ahora puedo ver, dice el ciego, ¿no? ¿Y dónde está él ahora?, le preguntaron los vecinos y todo eso. No lo sé, contestó. Yo simplemente me paré, fui, me lavé, cuando vine ya no estaba. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Un sábado. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. O sea, no viene de Dios porque la ley decía que los sábados había que parar. Pero yo más adelante te voy a contar qué contradicciones hay en ese tema. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó?, le dicen los fariseos al ciego. Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre habría sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este tu hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ven? Sus padres le contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. No me metan en problemas, dijeron los padres. Los padres dijeron esto por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. ¡Wow! Yo no sé si es que es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Gloria a Dios. Tremendo testimonio. ¡Wow! ¿Pero qué fue lo que él hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, el que era ciego. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde viene ese hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre, el ciego. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios
no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tremenda respuesta que le da el que era ciego. Sigue la discusión. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. Faltaba poco para que le pegaran. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga, lo botaron. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. ¡Wow! El Hijo del Hombre. ¿Qué tal? ¡Wow! El Hijo del Hombre. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero como siguen siendo culpables porque afirman que ven. ¡Wow! Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, esta espectacular historia, Señor. Queremos pedirte que seas tú, Señor, poniendo en mi boca tu palabra, que seas tú hablándole a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento a tus hijos, Señor. Muéstranos qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de este mensaje, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta historia a mí me fascina y me ha gustado mucho siempre, siempre. Y siempre que puedo hablo de esta historia, la del hombre ciego de nacimiento. Aquí el relato habla de que había una pequeña confusión por parte de los apóstoles que le preguntaban a Jesús si él era ciego porque traía los pecados de la familia, del pasado. Habían esas creencias, ¿no? Jesús dice que no, porque es para darle gloria a Dios. Cualquiera de las cosas que sean, ¿verdad? Aquí podemos ver que Jesús también nos quiere hablar de esa ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual que muchos tienen, que no conocen a Jesús, que no pueden ver la luz. Ese ciego seguramente nació ciego, como todos, nacemos pecadores, ¿verdad? Él nace ciego, él nunca pudo ver los colores, la naturaleza, la vegetación, el rostro de sus padres, no pudo ver nada, porque estaba ciego. Así nos pasa a nosotros. Cuando nacemos con nuestros delitos y nuestros pecados por esa herencia adámica que traemos. Ciegos, totalmente ciegos. No podemos ver el rostro de Dios, el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Y así pasa. Jesús hace un milagro poderoso y utiliza la saliva y utiliza la tierra y hace lodo. Pero eso no significa que esa es la manera en que Jesús hace milagros, porque si vemos y leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús hizo milagros de muchas maneras. Aquí lo que nos está demostrando es que Él tiene un sinfín de maneras de poder hacer milagros. Él tiene muchas formas de poder darnos la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Entonces fíjate esto, ¿no? Pero también tenemos que resaltar que el ciego, ¿verdad?, cuando recibe a Jesús, cuando Jesús le da la vista, ¿verdad?, él es obediente, él obedece, ¿verdad? Jesús le dice, anda y lávate. Y él no le dijo, oye, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mandas para allá? No, él fue obediente. Él fue obediente y fue y se lavó y vio, ¿verdad?
Así los hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? El Señor nos pone a nosotros en un lugar de privilegio. Él nos da herramientas, Él nos da personas para que puedan ser guiados, esos guías espirituales que te pone el Señor para que tú vayas por el camino correcto, ¿verdad? Y Él fue obediente. Él fue, se lavó y vio. Pero ¿qué pasó? Que cuando él va a su casa, porque él tiene que ir a su casa de regreso, él ya no iba con esa actitud o ese caminar de ciego, él ya iba normal. Y la gente empezó a verlo. Oye, este no es el ciego, no, no es, sí es, ¿no? Entonces, así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, ¿verdad? Empezamos a hacer las cosas de una manera diferente y la gente lo empieza a notar. Y decían, oye, este no era César, este no era Carolina, este no era Paola, esta no era Stephanie, esta no era Ruth, Erika, Vidal, etcétera. Físicamente los veo igual, pero su comportamiento no es el mismo. Y así pasó con el ciego. Le decían, oye, este no es el ciego. ¿Qué pasó? Mira, ahora ve. ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios ahora vemos. Y por eso actuamos diferente y la gente lo nota. La gente dice, oye, este no era César. Míralo cómo está caminando, cómo está hablando, cómo se está comportando. Ya no quiere venir con nosotros a hacer esas cosas así del mundo. Ahora él está haciendo otras cosas. ¿Y qué hicieron los vecinos? Lo confrontaron con las autoridades. En esa época, pues la gran autoridad que había era la autoridad religiosa, los fariseos. Que en ese entonces ya odiaban a muerte a Jesús. Ya le habían declarado la muerte a Jesús, ¿verdad? Y ya habían dictado normas donde ellos decían que aquel que dijera que Jesús era el Mesías, lo sacaban de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga en esa época era ser desterrado. ¿Por qué? Porque ellos dominaban todo el gobierno de esa ciudad. Entonces, si tú eras expulsado de la sinagoga, perdías tu empleo, perdías tu trabajo, la gente no te hablaba, todo el mundo te discriminaba, te sacaban de la ciudad y ibas al desierto. Y era terrible caer en esa desgracia, ¿verdad? Entonces los fariseos lo empiezan a confrontar. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba y no querían que el ciego hablara de ese milagro que habían hecho sobre él. ¿Por qué? Porque la gente podía empezar a seguir a Jesucristo y ellos podían perder sus privilegios. Y es por ello, ¿verdad?, que lo confrontaron para que él negara y buscaron las mil maneras para justificar de que él no había sido sanado. Tanto, ¿verdad?, que le dijeron que dudaron o querían hacerlo dudar y traen a sus padres para que sus padres testificaran. Y sus padres, por miedo a no ser expulsados, dijeron, no, yo no me meto en esto, hablen con él. Y así nos pasa a nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? En los trabajos, en las relaciones sociales, nos empiezan a confrontar, ¿verdad? Empiezan a hacer que neguemos nuestra fe, empiezan a buscar la manera de querer seducirnos para volver a traernos al sitio de ellos. Y eso pasa, ¿verdad? Y con el ciego pasó, pero él dio un testimonio impresionante, el mayor testimonio. Es más, la Biblia dice que es el más grande testimonio que cualquier ser humano pueda dar. Cuando él dice, yo lo único que sé que yo antes no veía y ahora veo. No tienes que exaltar, cuando tú das un testimonio no tienes que exaltar lo malo, sino lo bueno. Y aquí él dijo, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Qué tal? ¿Verdad? Tú y yo, ¿qué le vamos a decir? Yo lo único que sé, que yo antes estaba perdido en mis delitos y pecados y ahora soy libre, ahora soy salvo, soy sano, ahora tengo vida eterna, ahora soy justificado, he sido redimido, he sido reconciliado con mi Padre, he sido lavado por el Espíritu Santo y tengo un corazón puro de Jesucristo. ¿Qué te parece? Y es así. Entonces, ¿qué pasó?
siguió esa discusión hasta el punto que los fariseos ya perdieron la paciencia, ¿no? Porque el ciego fue firme, no se echó para atrás. Y fíjate que no conocía a Jesús, porque él dijo, un hombre llamado Jesús vino y me hizo esto. Él todavía estaba en ese proceso de conocer a Jesús. Él simplemente había decidido creer. Él había decidido ir por ese camino que Jesús le había dicho que fuera. Y fue perseverante y no se dejó vencer porque él había tomado esa decisión. Él estuvo ciego toda su vida y pudo ver. Y dijo, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y él siguió firme, no miró para los lados. Y sabía que lo podían expulsar de la sinagoga y que eso le iba a traer un problema serio económico. Y aún así él persistió y siguió. Finalmente lo botaron. Pero Jesús estaba ahí. Jesús sabía que el ciego había luchado por su libertad espiritual. Él había luchado por ese camino que el Señor le había propuesto. Y Jesús va a su encuentro. Y Jesús le dice, ¿quieres conocer al Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre viene, ese título de Hijo de Hombre viene desde Daniel, desde el Antiguo Testamento. Cuando Daniel tuvo la visión, ¿verdad? Y vio el cielo, vio parte del cielo, cuando vio a quién, al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre, es Dios. Jesús le dice, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Sí, yo quiero conocerlo, dice el ciego. Bueno, aquí lo tienes delante de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, cuando tú perseveras y tú luchas por tu bendición, tú luchas por tu libertad, Jesús se te va a acercar a ti y te va a decir, ahora conóceme. Y te va a entrar todo el entendimiento, todo el conocimiento de la palabra de Dios. Va a ser un despertar. Dios te va a abrir esa mente espiritual. Te va a abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales para que tú escuches lo que el Espíritu Santo te quiera decir, para que tú puedas ver con los ojos espirituales. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Y entonces al final pasa, a mí me da risa porque él dice, bueno, allá los que no quieren ver, ¿no? Los que tienen ceguera espiritual. Y los fariseos todavía se ponen así como molestos y dicen, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, como dice aquí, ¿no? Y lo voy a leer textualmente porque dice, ¿no? Dice aquí, entonces Jesús dice, ¿no? Yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Aquellos que dicen que ven, oye, yo esto, yo lo otro, yo estoy en esta religión, yo estoy en esta otra, yo estoy en la onda, yo estoy en la verdad. Esos que dicen que ven, realmente son los verdaderos ciegos, ¿verdad? Y tienen más pecado, como dice aquí. Si fueran ciegos no serían culpables. Pero contestó Jesús, si fueran ciegos de verdad, si no conocieran de nada y quedaran calladitos, de repente no serían culpables. Pero como dicen que ven, como se la dan de que saben de Dios, que saben de su religión, esto y lo otro, ahí sí es verdad que les va a ir mal. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver y son ciegos. No ven nada, no conocen al Señor, pero aún afirman que pueden ver. Entonces son culpables. Entonces ya sabes, si tú estás en ese caminar con Dios, ¿verdad? Toma este ejemplo. Persevera, sé obediente, sigue al Señor. Y tú vas a ver cómo Él se te va a mostrar. Voy a terminar con este versículo de 2 Corintios 4, los versículos 4 y 5. Dice así, 4 y 6, perdón. Dice así, te lo voy a leer. En los cuales el Dios de este mundo lo escribe con minúscula. Cuando la Biblia escribe Dios en minúscula se refiere a Satanás. Y dice así, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ¿verdad?
del Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué bello, ¿verdad? Me encanta, de verdad que me encanta este pasaje. Yo, por lo menos, me identifico completamente en este pasaje porque yo siento que he vivido ese proceso. Entonces, bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos veamos pronto, que Dios me lo siga bendiciendo y que, bueno, la paz de Jesús esté con nosotros, ¿no? Que nos llenemos de gozo, de amor, de bondad, de amabilidad, de bastante dominio propio, ¿no? En estos tiempos difíciles, mucha paciencia, fidelidad y humildad. Nos vemos pronto, mis hermanos, que Dios me los bendiga.